porque al igual que muchos de nuestros oyentes, nuestro siguiente invitado ha vivido en primera persona la validación también de su idea, su modelo de negocio en el mercado y la búsqueda de fondos de inversión. Saludamos a Pablo de la Hoz, cofundador de CityHub, una plataforma digital que permite a empresas y emprendedores implementar el trabajo híbrido a través de cientos de espacios de trabajo, salas de reuniones, espacios para eventos, bajo demanda y con un compromiso mínimo, porque te permite elegir desde dónde trabajar cada día. Muy buenas, Pablo. Buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias por reunir una mesa tan variada donde se están tocando tantos puntos y a mí por la oportunidad de formular el discurso un poco por lo que hemos venido escuchando de tantos puntos de vista, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Pablo. Bueno, cuéntanos qué es CityHub para empezar y ahora vemos cómo ha sido tu camino también en ese sentido. CityHub, sí, yo siempre digo que es bonito de contar, pero también muy difícil, porque hemos cambiado mucho durante el proceso, ¿no? Lo que proponemos es que hay una alternativa diferente a cómo se estructura la forma de trabajar. Entonces, un profesional ahora debería tener la capacidad de trabajar desde diferentes lugares. Puede ser la oficina, puede ser la casa, puede ser un tercer espacio, como aquí en el coworking, que vaya ligado a una propuesta de flexibilidad y conciliación de su propia organización. Y de esta manera también ahorrar en costes de inmobiliario para las propias organizaciones y tener una propuesta de empleado diferencial para su talento, ¿no? Bueno, qué interesante la mezcla. Has hablado de ahorrar costes, fundamental, flexibilidad, tanto para el empleador como para el empleado. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo funciona? Ahí está la parte compleja, ¿no? de llevarlo a cabo. Antes de comentar sobre esto, simplemente un apunte de una cosa que habéis dicho antes. Lo que los emprendedores necesitamos es certidumbre. Y desgraciadamente todos los días nos encontramos con más palos en las ruedas, ¿no? más elementos. Muchas veces uno de los elementos que más se vincula a la flexibilidad es el teletrabajo. El teletrabajo no es per se uno de los elementos fundamentales de la flexibilidad, es una variable más, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, desde el momento que salió la ley del teletrabajo fue el mayor palo en la rueda hacia una política de flexibilidad y conciliación que se podía otorgar en el ecosistema. Entonces, lo que los emprendedores necesitamos, en general la sociedad, es tener certidumbre, porque ya hay demasiada incertidumbre en el mercado y eso es nuestro día a día, pero entonces las instituciones públicas deberían ayudarnos en ese elemento de certidumbre y ayudarnos a gestionar las expectativas de otra manera, ¿no? Entonces, perdona el contexto que he querido darle, pero llevarlo a cabo es difícil, ¿no? Llevar a cabo esta variable es difícil, pero es que estamos ahora mismo en un contexto donde la incertidumbre se está produciendo en cómo gestiono mi oficina. Las corporaciones tienen un problema de qué tipo de modelo tengo que implementar para atraer y fidelizar a mi propio talento. Las corporaciones, las pymes, todos los empresarios tenemos esa incertidumbre. No sabemos cómo hacer lo mejor para que el empleado esté lo mejor. Entidades públicas, exactamente, claro. de la misma manera. Entonces, hay un debate ahora de qué modelo es el ideal para desplegar dentro de la organización que permita que tus empleados trabajen de la mejor manera, que produzcan más, que les otorgues una mayor flexibilidad, una mayor potencial de conciliación, y todo esto es complejo, ¿no? Entonces se ha vuelto en que el mercado de trabajo en sí es complejo, pues ahora ir a la oficina en sí y gestionar la oficina y operarla todavía es más complejo. Entonces, nosotros intentamos darle soluciones a las corporaciones y a los empleados para que puedan lidiar con esa complejidad. ¿Y esto cómo se estructura? Por un lado, es ofrecer una red de espacios alternativos que pueden ser reservados bajo demanda, al igual que se puede contratar un coche para un trayecto, se podría contratar un espacio de trabajo, una sala de reuniones para el momento que necesitas. Eso es una de las variables que utilizamos, pero también es gestionar tu propia oficina. Voy a gestionar antes. Tengo 100 empleados, tengo 10 empleados, ¿cómo gestiono que la oficina es el mejor lugar para fomentar las actividades de colaboración, de reunión, de encuentro de los profesionales para que produzcan más? Sí. Y a su vez, ser capaz de desplegar una política que sea capaz de sacar lo mejor de cada uno de ellos, ya sea que trabaje desde casa, ya sea que trabaje desde la oficina, ya sea que trabaje desde un tercer espacio. Implementar esto es difícil. Implementar esto en un contexto económico como el actual es difícil. De momento, como ha comentado Teresa, habéis identificado claramente una necesidad.
y ahora hay que ponerle una solución, ¿no? Y esa es un poco lo que hacéis en CityHub o tratáis de hacer, ¿no? Exactamente. Cuando yo me uní creamos el proyecto en febrero del 2019, ya tenemos 5 años, somos una de esas empresas que has conseguido sobrevivir a diferentes fases, hemos tenido que pivotar, entonces lo que vimos es que este sector, que es el sector PropTech en general, que antes se tenía mucha inversión, es un sector que tiene un alto nivel alto potencial de disrupción. Se han venido haciendo las cosas de la misma manera durante mucho tiempo y tiene potencial de hacerse de una manera más efectiva. Entonces decidimos invertir, lanzamos en base a una idea y desgraciadamente con el COVID tuvimos que hacer un ligero cambio y adaptarnos. Y la realidad del emprendedor es que todos los días tienes que enfrentarte ante esos cambios. Y al igual que hoy celebráis el Día de la Inversión, yo siempre digo que hay que celebrar del emprendimiento, perdón. Hay que celebrar las pequeñas cosas. Hay que celebrarlo todo. Hay que celebrarlo todo en la vida porque no sabemos lo que puede pasar al salir. ¿Cómo ha sido en todo ese camino tu fase de búsqueda de financiación? ¿Cómo os habéis financiado hasta ahora? Nosotros tuvimos suerte que nacimos desde lo que se llama un Corporate Venture Builder, que nos ayudó a tener todos los mimbres, todos los parámetros adecuados para poder lanzar el proyecto desde el inicio. Entonces, esa fase de acompañamiento y de estructura y de tener las piezas adecuadas fue gracias a ellos, ¿no? Entonces, ahí nos permitió tener un pacto de socios adecuado, claro, hacer una validación de la idea, poder encontrar el equipo adecuado y donde creo que los VCs más también se buscan es este equipo es capaz de ejecutar esta idea de la manera más apropiada en el tiempo adecuado, con el mínimo uso de los recursos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros a través del Venture Builder nos ayudó a salir, empezar a testar, empezar a ver si la idea que teníamos en la cabeza tenía sentido y lo que hemos ido haciendo con el tiempo es incorporar nuevos desarrollos, incorporar nuevas bondades y ver que el mercado que nosotros inicialmente teníamos en la cabeza es muchísimo mayor que el que pensábamos. Qué bien. Y aquí la cuestión es el timing. Si estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en el mercado adecuado, que ahí es la complejidad. Para mí, de todas las claves de que un proyecto sea viable, factible o invertible, lo más difícil de identificar es el timing, si estamos en el momento adecuado. Y normalmente los que somos muy emprendedores y muy creativos solemos llegar a tratar de resolver los problemas del mundo antes de tiempo. Entonces, encontrar cuál es ese momento adecuado es un gran reto que ojalá alguno de los grandes gurús del mundo encuentre la clave y nos la dé, porque yo en todos estos años no la he encontrado. Y ahora, si queréis, profundizamos un poquito más de eso. Pero yo tengo una duda. ¿Cuál crees, entonces, con tu experiencia, cuál es el futuro de los espacios de trabajo, Pablo? Me río porque esa es la pregunta que me hacen todos los días, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nosotros apostamos a que el espacio de trabajo estará distribuido, será más líquido, será más flexible, se podrá trabajar desde diferentes lugares. Lo que no tiene sentido es el modelo actual donde tú tienes una oficina que está infrautilizada el 50% la mayor parte del tiempo y un 70% varios días. Entonces, una tasa de ocupación de una oficina de un lunes o un viernes del 10-15% no es sostenible. Sentido, no es sostenible. Que un pico de trabajo un martes, un miércoles o un jueves llegue al 70-75% no tiene sentido. Entonces, eso no es sostenible. Entonces, tendrá que haber un gran cambio y si ponemos el ejemplo de una ciudad como Madrid, donde existe un problema habitacional, debería existir un cambio en ese sentido, pero que no son fenómenos que se toman de una legislatura a otra ni en periodos cortos, pero debería existir un cambio y deberíamos tener un uso más eficiente del espacio de oficinas actual y poder tener diferentes alternativas. Nosotros buscamos eso, que aquellos espacios que sean susceptibles de ser reservados bajo demanda se pongan a disposición de los empleados de nuestras corporaciones. En ese sentido, nosotros colaboramos con el coworking para hacer que este espacio sea reservable por los clientes de las corporaciones con las cuales nosotros tenemos. Qué interesante. Que Pablo, ese último mensaje para acabar y rematar este Día del Emprendimiento y este por qué y cómo ser el elegido de los Venture en este año. Pablo de la Hoz. Muchas gracias. Yo creo que es seguir aportando la ilusión del proyecto, seguir creyendo en el mismo, manteniendo las expectativas adecuadas, sin ese exceso de confianza, ir a las diferentes fuentes de financiación. Hoy hemos mencionado varias, en los VCs no es la única,
pero creer mucho en el proyecto, escuchar muchísimo a tus primeros clientes, a tus primeros usuarios, ver cómo eres capaz de evolucionar y pensar que otro mundo, otro modelo es factible y es una cuestión muchas veces de ganas, esfuerzo y un gran soporte familiar en casa en este tipo de casos que necesitas tener la cabeza bien amueblada y la cabeza bien estructurada en casa que te ayude en estas situaciones. Cap table estructurado, plan de negocio estructurado, cabeza estructurada y casa estructurada. Gracias, Pablo de la Hoz.